Gestión estratégica de la ciberseguridad. Vamos a realizar una recopilación de varios acontecimientos que se han estado dando en Bolivia entre el 2010 y 2020 sobre los delitos informáticos. Comencemos con el año 2010. Tenemos un caso que se dio en la ciudad de Cochabamba, en la cooperativa Cristo Rey. Lo relevante de este caso es la presencia de empleados internos. Se habla de un hacking, cuentas bancarias, pero tenemos ese componente, personas de la misma institución. Nos vamos al 2011, se habla de una clonación de tarjetas. Lo propio, se sospecha de funcionarios de las mismas entidades financieras que hubieran otorgado información secreta a terceras personas. El mismo año tenemos un caso de una funcionaria del Banco Ganadero y una cuantía de $110,000 por traspasos no autorizados a su cuenta. Aquí podemos ver que es una manipulación que puede ser entre la aplicación, generalmente si no es personal de sistemas, a ese nivel. Detiene una banda que pretendía robar 1.5 millones en los bancos, conformada por abogados, notarios, policía y funcionarios bancarios. La policía detiene a una banda de 14 personas que estaban involucradas en delitos económicos financieros. Estafadores de la renta dignidad se hace a través de bancos y en este caso involucrados cajeros de entidades financieras son conocidas en la ciudad de Cochabamba. Clonación de una página web, en este caso del Banco Visa, una persona experto en informática. Phishing. Nos vamos al 2011. Clonación de tarjetas de débito. Personas que estaban intentando sacar a través del uso de las tarjetas, esta vez en la ciudad de Santa Cruz, y se está hablando también de diferentes personas que han sido involucradas tanto en la parte operativa como en la parte intelectual. 2013, lo propio en la ciudad de Santa Cruz tenemos en la cooperativa de Cotoca un tema de manipulación interna. Se han secuestrado documentos e información y la manipulación de un DPF de $120,000 que no aparecía en el sistema de la entidad, manipulación de base de datos. Nos vamos al 2014, una denuncia, en este caso nuevamente en Santa Cruz, el Banco Fácil, se está hablando de 84.560 bolivianos en transferencias bancarias. También se sospecha quizás de alguna clonación, lo que puede ser un phishing o un robo de identidad y posterior suplantación. Derechos reales. Tomamos en cuenta por cuanto muchas de estas transferencias y transacciones se realizan a través de entidades financieras, en este caso manipulación también por el componente interno. Nos vamos al 2015. La policía detiene una banda que robó $50,000 al hackear cuentas bancarias. Nos vamos al 2016. Detectan red internacional dedicada a desviar dineros de cuentas bancarias. Estamos viendo cómo habíamos considerado que hay una importación, en este caso, de figuras delictivas de países vecinos, principalmente de la región. En este caso, se puede haber también utilizado a redes de transferencias como Western Union. Cárcel para un exconsultor de impuestos. Lo propio, hay un sistema entre las entidades a través de las cuales se paga y la confianza que uno tiene en estas entidades como Derechos Reales o el Servicio de Impuestos. En este caso se ha encarcelado a un exconsultor del Servicio de Impuestos por delito informático. Nos vamos al 2017. Apropiación de fondos de una cooperativa. Estamos hablando de la sustracción de más de 1.5 millones de una entidad en Santa Cruz. Cooperativa Progreso inicia un proceso, manipulación informática y apropiación indebida de fondos financieros. Personal interno. Tenemos también casos relacionados con las criptomonedas, estafas piramidales, Bitcoin Cash en este caso, advierte ASFI y Banco Central que son operaciones que no están permitidas todavía en Bolivia. Aprenden a funcionaria que manipulaba montos de impuestos en la alcaldía. Puede ser por la parte operativa o puede ser por la parte de sistemas. Banco Prodem, $200,000 y $9,000.
un desfalco de la entidad financiera. Banco Unión dio 9.2 millones en créditos fantasmas. En estos casos puede ser componente interno que de alguna manera ha saltado los controles operativos, incluso los controles que puedan haber estado en los sistemas. El famoso y uno de los casos más emblemáticos a nivel país en la última década, 37.6 millones del Banco Unión y el supuesto autor de los hechos, el señor Pari. Nos vamos al 2018, derechos reales, nuevamente manipulación informática, Santa Cruz. Estafadores de cuentas bancarias, agencia del Banco Unión, con cuentas que estaban sin movimiento, correspondientes a personas que habían fallecido. Desfalco del Banco Unión, 1.6 millones de bolivianos. No ha sido un buen año para este banco. Un funcionario aprendido por haber sustraído 1.660.000 bolivianos de esa entidad. Estafa a prestatarios, funcionario de institución bancaria. BNB se hace parte querellante en un proceso contra un exfuncionario que conocía la operativa y por supuesto los controles que se implementan. Ciudad de Cochabamba, cooperativa Quillacollo, igual se habla de peritajes que están relacionados a delitos cometidos. Clonación de páginas, en este caso de una entidad como Aduana que realiza lo que son los remates virtuales, igual se han realizado diferentes acciones que han sido perseguidas por la División de Cibercrimen. Tomamos en cuenta, por ejemplo, estafas, pornografía, porque normalmente el dinero tiene que entrar a otro circuito o la necesidad viene de otro circuito. Nuevamente volvemos a una entidad financiera, es aprendida una funcionaria acusada de clonar tarjetas y producir un desfalco en el banco FIE. 370.000 bolivianos, el monto total de este caso. Falsificaciones, phishing, que no solo atañen a entidades como impuestos, derechos reales, en este caso empresas privadas, una minera, estafadores digitales que clonaban páginas y hacían ventas ficticias. Desarticulan la banda de ciberdelincuentes y se habla, por ejemplo, de $130.000. En este caso, una empresa minera. Más casos de cibercrimen, se habla de más de 1.000. Se habla de patrullajes, se habla, por ejemplo, ya de la adopción de las redes para la comisión de diferentes tipos de delitos tradicionales y delitos informáticos, inclusive redes como WhatsApp y Tinder para robar y estafar. Está creciendo el alcance de los delitos informáticos. Llegamos al 2019, ciberestafa en ofertas de SOAT, que es un tema cíclico. Cada año pagamos este impuesto, en realidad como un seguro que se obliga a los conductores. Una red de manipulación informática es desbaratada. Podemos ver súbditos del vecino país de Perú han sido aprehendidos. 2 exfuncionarios apuntan a un robo de usuarios y contraseñas. Recaudaciones. Estos han sido utilizados para hackear los sistemas informáticos. Cochabamba, Sacaba. Hackeaban cuentas de bancos de Santa Cruz desde el Perú. Entonces no necesitamos la presencia física, la globalización. Por ejemplo, en este caso se habla de $34.000 que se mandaban desde este país. Alejan a 6 empleados por robo de 7 millones en cotas. Es una empresa del área de telecomunicaciones y servicios. Resaltamos esto porque se habla, por ejemplo, que con simples correos electrónicos se hacían autorizaciones y se vulneraban los controles que debieron haber existido. Tribunal de Justicia, Cajero. En este caso se anulaban los trámites realizados al final de la jornada. Se habla de 545.000 bolivianos, medio millón. Nuevo desfalco millonario en Banco Unión en Sucre, también comprometidos personal técnico en esa comisión de ese delito. Se habla del desfalco en el Banco Visa, 2.2 millones en una agencia y $255.000 que también suma un poco más de 1 millón. Nuevamente, oficinas públicas, en realidad donde el dinero es mucho más líquido, es donde generalmente se cometen estos delitos. Santa Cruz y Guarnes, manipulación informática. Detienen un informático de derechos reales
que desde La Paz operaba y realizaba manipulaciones informáticas. Ciberestafas por WhatsApp. 67% de las estafas son microestafas, pero al final se nota que va creciendo. Terminamos el 2019 con ya temas, por ejemplo, de comunicados como este del Banco Unión, que se constituyen en noticias falsas. Con eso llegamos al último año, al presente año 2020, donde ha proliferado la clonación de páginas para diferentes cosas. Por ejemplo, estafar con permisos de circulación en época de cuarentena, el bono que se ha estado pagando, estafas de dulces digitales, $500 gratis en cupones, la aduana nacional en el sitio de lo que son remates electrónicos, igual, clonación de páginas para que alguien deposite los montos y sea involucrado. Estafas cometidas desde el exterior, en este caso, por ejemplo, es abordada una persona tratando de que pague un monto para un trámite, incluso se ha robado la identidad de otra y se han mandado fotos de los pasaportes para ser más creíble. 3 tipos de estafas virtuales más recurrentes en este periodo: el caso de las maletas, la ayuda, préstame dinero o compra en mi tienda online. Vendedores, en este caso, por ejemplo, de bienes ilícitos. Normalmente, si el dinero es ilícito, generalmente va a ir a compras ilícitas. Se aprende a un vendedor de pastillas virtuales abortivas. Vamos terminando el año hasta la fecha, hasta junio. Se ha hablado, por ejemplo, de otro caso en un banco donde se robaba muertos. No ha sido corroborada esta noticia, ha aparecido poco, pero por ambos lados es algo que ya ha estado ocurriendo. Hay que tomar en cuenta el riesgo, más allá de la noticia específica. ASFI ha estado alertando, por ejemplo, de suplantación de identidad de funcionarios de ATT para pedir datos que teóricamente deberían ayudar a las transacciones electrónicas. Entonces, son diferentes situaciones que han ocurrido en Bolivia y que nos llevan a pensar que está ocurriendo diferentes variables que deben ser analizadas cuando se está pensando precisamente en la gestión estratégica de la ciberseguridad. Muchas gracias. Primeramente, viendo este estudio que se ha realizado, se nota primeramente la realidad que tenemos en Bolivia, no solamente por departamento, sino plenamente en Bolivia. Ver que los delitos, como se ha visto, pueden ser netamente eh, cibernéticos, pero los que más se van desarrollando y más se denotan dentro de la policía son los delitos comunes. Lamentablemente, dentro de nuestra normativa actual en Bolivia, como ya se ha hecho presente hasta en este texto, que solamente están divididos en dos o reconocidos simplemente en dos, pero que más viene la población a hacer una demanda, a hacer una queja o dar a conocer sobre una irregularidad dentro de lo que es el Internet, son delitos comunes. Ciertamente, nosotros como policía damos respuesta a todo tipo de información proporcionada, siempre viendo a qué caso deriva o a qué división puede corresponder. Nosotros no podemos hacer omiso a todo tipo de información que esté circulando por las redes, ya sea falsa o verdadera. Como división de cibercrimen manejamos lo que es la ciberinteligencia y lo que es eh, también el ciberpatrullaje. Lo hacemos constantemente. Se podría decir que nosotros trabajamos 24 horas haciendo monitoreo desde distintas redes sociales, ya sea Facebook, vemos páginas de WhatsApp, nos introducimos a las páginas de Telegram, con el fin justamente de verificar si esta información que nos dan es verdadera o falsa. Tenemos varias cosas dentro de la institución que a veces no nos favorecen. Hacer notar que la División de Cibercrimen actualmente solamente funciona en 2 departamentos, en La Paz y en Santa Cruz. Se ha hecho, ¿no?, varias veces la gestión o se ha dado a conocer que solamente se tiene estas 2 divisiones en 2 departamentos cuando debería ser amplia a nivel nacional. Pero cuando hablamos también de lo que es temas de informática, temas de hardware y software, lamentablemente tampoco contamos con un equipo estable. No tenemos equipos de última generación, como se diría, para poder manejar todo esto de lo que es la ciberinteligencia y el ciberpatrullaje. Actualmente en La Paz contamos con 10 funcionarios en cibercrimen en grado de subteniente.
los cuales vamos manejando, vamos monitoreando toda esta información que, como se calcó, hace notar a la población. Y en este texto que han compilado de información, se ve claramente, y reitero, lo que se vive en Bolivia. No hay acceso a la información a veces, no tenemos acceso plenamente ni nosotros como policía a una información, como dicen, que no es tan pública. Se hace notar también que dentro de los delitos informáticos y dentro de lo que es los delitos comunes, se ha visto más afectado a la clase media y baja, justamente porque no existe la información o no existe tal vez la difusión de que el uso de los equipos tecnológicos puede ser un riesgo, como ya se ha dicho, no solamente en, no solamente en temas de robo de información, también se ve en el tema de acosos. Las mujeres son prácticamente las que mayormente vienen a hacer alguna denuncia a lo que es la división cibercrimen, justamente por el tema de acoso, justamente por uso de identidad para realizar ilícitos dentro de las redes. Y un tema que también es dedicado y han hecho notar mediante este texto es el tema de las empresas de comunicación en Bolivia, que no son, en realidad, no colaboran dentro de lo que es una investigación. Y claramente se ve cuando en las calles es libremente la venta de líneas telefónicas. Y a veces el registro es con nombres falsos o ficticios, lo que nos genera a nosotros un impedimento grande de poder identificar a la persona que está atrás de todos estos delitos. Es un texto muy interesante que han planteado y ciertamente es muy difícil realizarlo. Nosotros mismos a veces tenemos ese gran problema de querer hacer un texto parecido, de ver cómo está cada año, ¿no? El tema de cómo va creciendo los delitos en Bolivia a la medida que la tecnología también va llegando a Bolivia. Pero es complicado porque nos frena el tema de que la información no siempre nos la dan y a veces existe la desconfianza de, fin, ¿para qué se está realizando? Eh, bueno, más que todo, concientizar, ¿no? El tema de que este texto va a abrir ojalá abra muchas puertas a varias instituciones, a varias, no sé, organizaciones que le pongan también un poquito de granito de arena, porque la tecnología en Bolivia, a pesar que va llegando más, los delitos también van creciendo. Como experiencia, mi persona también ha sido partícipe en la reunión con el hermano país de Perú, con la policía del Perú. Justamente hicimos una reunión comparativa a los delitos informáticos que vamos desarrollando y nos dimos cuenta que el Perú está un poco más avanzado que nosotros en la lucha contra estos delitos y más allá que los modus operandi que se manejan a nivel informático en Perú son un poco más delicados que acá en Bolivia, que cuando lleguen ese tipo de modus operandi aquí a nuestro país, creo que nos va a sorprender, ya que no vamos a saber cómo actuar, porque otros países nos llevan a la delantera. Con esto no digo que nos sintamos menos, ¿no? Más bien es un reto para nuestro país de poder generar políticas para poder contrarrestar todo esto, que como digo, ya no es el uso de tecnología para clase alta, ya afecta a clase baja y es la que más está afectando en temas de uso de identidad, de acoso y hasta de montos económicos grandes que se han sustraído. Ante la evidencia de cibercrímenes en Bolivia, ¿con qué herramientas debería contar la policía y el Ministerio Público para investigarlos? ¿Los tiene actualmente? Le pediría en todo caso al subteniente Quiroz pueda iniciar la participación sobre esta pregunta. Bueno, como ya había mencionado, el tema de investigación aquí en Bolivia es un poquito complicado dentro de lo que es el cibercrimen. Sin embargo, nosotros dentro de lo que es una investigación plenamente identificada de un cibercrimen como tal, seguimos el procedimiento que se hace con toda denuncia, ¿no? Inicialmente que pase a manos de lo que es la Fiscalía o el Ministerio Público. Y por parte de eso nosotros partimos realizando el requerimiento fiscal o el requerimiento que se necesite para dar fe a todas las pruebas que se pudieran tener dentro de las bases de datos que nosotros generamos. Obviamente el primer contacto que tenemos es con la víctima o identificar, como decimos, plenamente información si es verdadera o es falsa. Partiendo de eso, nosotros contamos
un registro interno de toda esta información. Obviamente que siempre va a ser registrada de manera anónima en algunos momentos porque se tiene que preservar también la información de quién es la persona denunciante, ya que en algunos casos se ha visto, ¿no? Que estas personas que manejan lo que son los delitos informáticos, por uno u otro medio, tratan de identificar si esta persona habría dado parte o ha dado a conocer a la policía sobre el hecho suscitado. Y en base a eso nosotros tratamos de también cuidar, ¿no?, la identidad de la persona y mediante operativos que realizamos, ya sea también de inteligencia, tratamos de dar o llegar a esta persona que habría cometido este ilícito. Pues los procedimientos que vamos llevando varían dependiendo mucho al tipo de caso que se encuentra. Obviamente, plenamente sería ideal que todos fueran informáticos, así lo manejamos más de manera virtual, pero en algunos casos más que son comunes que no podemos hacer omiso, lo hacemos de manera presencial mediante operativos de inteligencia y teniendo, como digo nuevamente, preservando la integridad física de la persona que viene a denunciar o da a conocer sobre un delito. Excelente, muchas gracias, subteniente Quiroz, por su respuesta. Nos llega otra pregunta. Nos dice, una de las mayores problemáticas para lograr hacer reformas a la justicia es justamente el acceso a la información. ¿Qué mecanismos consideran se pueden implementar para garantizar, para acceder a la información, a sus características, etcétera? Lo primero es que es recabar información, o sea, se tiene que recoger los datos. Si no tenemos los datos, no vamos a tener datos estadísticos. Justamente mencionaban en ese evento que les había dicho de diciembre del 2019 las colegas de esta división de cibercrimen, que es importante la denuncia, ¿no? Es importante que nosotros, los ciudadanos bolivianos, tengamos esa cultura de ir a denunciar. Puede ser que muchas veces no se resuelva, digamos, el delito, pero es importante la denuncia para visibilizar, ¿sí? Por ese lado, o sea, visibilizar, fortalecer de alguna forma a la policía que pueda brindar esos datos estadísticos. El Ministerio de Gobierno, como mencionaba el investigador, cuenta con un observatorio boliviano de seguridad ciudadana que está a cargo del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, donde se debería ofrecer ese tipo de información y que debería ser una información también de datos abiertos, es decir, no sea un formato PDF o cerrado para que pueda ser reutilizado. Otra cuestión también muy importante, vuelvo a insistir, la ley de acceso a la información, es decir, que no sea simplemente un decreto supremo, sea una ley de acceso a la información transversal para todos los órganos, ¿no? Estamos hablando de legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, etcétera. O sea, crear una cultura de acceso a la información. Creo que muchas de las instancias de la administración pública creen que al ser detentadores de la información es de propiedad de la administración pública la información, y no es así, debe facilitarse al ciudadano justamente para poder realizar este tipo de investigaciones. No sé si he resuelto la pregunta. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno quiere complementar este punto. Hay una pregunta específica para el subteniente Quiroz. Señala de que si no se facilitaría el trabajo, la implementación del IPv6 por parte de las operadoras bolivianas, ¿no significaría más seguridad el uso de este protocolo para las investigaciones que realiza la policía boliviana? Bueno, como ya había indicado plenamente, nosotros como División de Cibercrimen podríamos decir que es la primera división a donde se da a conocer cuando existe un delito informático o de cibercrimen. Somos inicialmente donde se maneja todo este tipo de información y nosotros tratamos primeramente, inicialmente, de mediante un procedimiento establecido dentro de nuestra división, llegar a dar, como ya os había explicado, sobre la persona que está realizando un ilícito mediante lo que es el Internet. Sí, nosotros siempre hemos necesitado y necesitamos el apoyo de empresas telefónicas, porque son una pieza angular por donde se va desarrollando todos estos tipos de procesos, ¿no?, de ilícitos que se van llevando a cabo. Ahora, dentro del protocolo de IPv6, lo que indica, se maneja de otra alternativa, ya que dentro de investigación o cualquier tipo de investigación de los delitos que se van desarrollando, existe lo que es el IDIF y existe lo que es el ITCUB. El ITCUB
tiene internamente también lo que son peritos en informática, quienes también van desarrollando todo este protocolo que mencionan, pero obviamente mediante un requerimiento fiscal. Porque es cierto que no todas las denuncias son verdaderas. Algunas se hacen, se podría decir, de manera falsa, o quién sabe, llegamos a la teoría que a veces nos tratan de nosotros de desviar, cuando ya tenemos clara la figura de una denuncia de un ilícito que se lleva a cabo y llega otra persona indicando que es el mismo ilícito, pero nos trata de desviar de la persona que ya teníamos establecido. Sin embargo, se maneja, no es que no se maneja, pero se maneja mediante lo que es el ITQ dentro de la policía, Instituto de Investigaciones Forenses, igual, dentro de lo que es la policía. Esa sería la respuesta. En ese sentido, agradeciendo a todos su presencia, damos por concluido este evento. Muchas gracias a todos y todas. Tengan ustedes muy buenas noches.